Ya. Ah, sí, sí. Estaba en la salida.
Ah, sí, es de ella. Y aprovechando.
Sí, sí, ok. Bueno, 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 sí, ok, sí, bueno, ¿sí sale? Bueno, ok, sí, sí, bueno, bueno, ¿listo? Ah, ya, muchísimas gracias. Gracias en el audio. Ajá, por internet, ok. No se oye, ¿verdad? Ah, bueno, pues ya tenemos micrófono. Ustedes, disculpen, muy buenas tardes. Pues empezamos la última jornada de discusión con el tema de la reforma en materia de la reforma electoral. O sea, cerramos con una reforma muy importante, ¿no? En temas de elecciones, ahorita la coyuntura. Entonces, cerramos con este tema y pues les agradecemos que estén hoy aquí, que estén participando, que estemos discutiendo y reflexionando sobre este proyecto de nación, estas iniciativas de reforma pues, presentadas el 5 de febrero por el Ejecutivo Federal. Y para esta presentación tenemos hoy al doctor Valeriano Ramírez Medina. Él es maestro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de la UAM Iztapalapa. Él es licenciado en Sociología, maestro en Sociología por la UNAM y también es doctor en Estudios Políticos y Sociales con orientación en Ciencia Política. Tiene 42 años de cátedra en la UNAM. Su especialidad o sus temas son grupos de poder y movimientos sociales. Tiene distintos libros sobre estos temas. Es técnico académico titular C en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales con adscripción al Centro de Estudios Políticos. Entonces, pues es PRIDE, ¿no? Es todo, creo que es de la casta dorada. El doctor, pero le agradecemos mucho que haya tomado de su tiempo para venirnos hoy a hablar de este tema de la reforma electoral, de esta iniciativa en modificación. Y espero que al final haya muchas preguntas para el doctor y lo dejo con la palabra. Gracias. Bueno, gracias. Primero que nada, pues agradecer la invitación. Hace rato que no venía a la Facultad de Economía, porque a mí me echaron a perder en la casa de al lado, cuando era la escuelita de ciencias políticas, allá me echaron a perder, entonces economía y ciencias políticas y filosofía en los años, a finales de los 70, principios de los 80, era donde hacíamos las grandes discusiones en los diferentes grupos cuando había una concepción diferente. Y justamente con eso quiero empezar. Entender qué son las reformas políticas y las reformas electorales desde 1976. No nos podemos explicar por qué el sistema político mexicano venía de un estado autoritario, de un prismo dominante con el desarrollo estabilizador, con políticas autoritarias cerradas, que evidentemente fueron consecuencia de, de un proceso en el mundo que era el crecimiento hacia adentro, que era el control del Estado, la rectoría del Estado de la economía, la rectoría del Estado en las políticas sociales y la rectoría del Estado en los elementos políticos. Creo que ese era el centro. En 1972 se acaba el plan Marshall, se acaba el estado de bienestar, se acaba el desarrollo estabilizador y se requiere hacer transformaciones. La ronda de Uruguay, la creación del GATT, implicó la necesidad de transformar el mundo y buscar la democracia. En México, las elecciones de 76, de 1976, fueron marcadas porque solamente hubo un candidato a la presidencia, José López Portillo. El PAN no lanzó candidatos
Y los partidos que tenían registros, que en ese momento era el PPS, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y el PRI, hicieron coalición y solamente mandaron a López Portillo, es decir, no había candidato. Había un candidato independiente por parte del Partido Comunista, que era Valentín Campa, pero sin registro, así que no contaba, entonces había un autoritarismo. A partir de esa crisis, que ya habíamos entrado a una crisis económica, empezamos un endeudamiento del país y el Fondo Monetario Internacional obligó a que México entrara en la gira de la democracia y se creó la LOPE, la Ley de Organizaciones, Procesos Políticos y Electorales, en donde se aperturaba la democracia. Entender esto implicaba crear ya una competencia electoral. Eran los vicios del neoliberalismo. Ciudadanizar. Pero ciudadanizar implicaba no ver al ciudadano como elemento político, sino como consumidor. Y eso implicaba que tendríamos que elegir entre un partido y una organización que se nos presentaba más que nada como un proceso de elección de un producto. Ahí a lo mejor apareció el mercantil político, pero no existía como tal. Y después nos enfrentamos a las elecciones del 78, del 88, perdón, cuando hay una posibilidad de que la oposición ganara con el Frente Democrático Nacional. Una movilización general, un proceso político bastante ríspido que llevó como consecuencia a que el sistema se le cayera al actual director de la Comisión Federal de Electricidad, a Manuel Bartlett, que era el secretario de Gobernación. ¿Qué representaba esto? Las elecciones las controlaba la Secretaría de Gobernación. El departamento tenía una subdirección electoral y eran los que controlaban, financiaban a los partidos y garantizaban la democracia. Después de la crisis del 88 empieza una nueva reforma, ahora ciudadanizar las instituciones, fortalecer lo que en su momento los teóricos de Washington, de Chicago decían, empezamos a hacer lo que es la gobernanza, hacer lo que es la eficiencia democrática a través de elecciones. Y dijeron, pues vamos a crear instituciones que primero controlen las elecciones, después vigilen a los gobiernos y evalúen a los gobiernos y evalúen las elecciones y de esta manera evaluar las democracias. Así nació en 1990 el Instituto Nacional Electoral, primero con magistrados y ya después como un instituto creado. Esto, de alguna manera, permitía la apertura democrática, la proliferación de partidos, organizaciones políticas, incluso locales. ¿Cómo se estaba organizado? ¿Cuál era el sentido de las elecciones? Como era un partido del Estado, el PRI organizaba las elecciones para que todos sus miembros quedaran contentos. Había elecciones todos los años, pero no era porque la democracia fuera imperfecta, sino porque había negociaciones internas locales y le permitía al Ejecutivo una movilización de organización y negociación local, lo cual negociaba gobernadores. Y esto hacía la apariencia que había una apertura democrática. ¿Qué pasó en el 80 en estos años? En Chihuahua, el PAN ganó, pero no le reconocieron el resultado en el 87. En el 88, Cuauhtémoc Cárdenas, para muchos consideramos que ganó la elección presidencial y no se le fue reconocido. Y no solamente eso, fue en Michoacán.
Recordemos que después del 88, en muchas entidades federativas, las elecciones donde ganó el PRI se desconoció a los ganadores. El caso de Guanajuato, el caso de Nuevo León, Chihuahua, el caso de Yucatán, de Campeche, San Luis Potosí. Es decir, había muchas entidades donde el PRI perdió, entonces era necesario perfeccionar las elecciones a través de un instituto, a través de esta ciudadanización, pero también reducir los tiempos electorales. Ya no hacer elecciones todo el año. Entonces, todos los años, perdón, sino empezar a juntar procesos electorales para hacerlos más eficientes. Como les digo, era una orientación que nos da el Fondo Monetario Internacional con las cartas de intención, nos da la OCDE con esta necesidad de evaluatoria permanente. Y entonces, ¿cómo evaluamos las elecciones? Por su participación, por sus resultados y particularmente por la competencia electoral. Así se empezó. El neoliberalismo en plenitud, con Salinas de Gortari, con Zedillo, con Fox, hay un problema. Llega el neoliberalismo importante, pero empieza a haber crisis. La polarización económica y la polarización política. Y eso obliga a una nueva reforma electoral, a transformarla, a reedificarla. Y entonces aparece también un tribunal que pudiera evaluar las elecciones y decir si son legales o no. Una nueva reforma. Entonces, encontramos que todo este proceso viene encaminado, amarrado a dos elementos. Uno, los compromisos internacionales de las grandes agencias, como el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, la Organización Mundial del Comercio, y todas estas organizaciones internacionales que regulan la economía del mundo, y por el otro lado, el modelo económico. Pasamos del modelo del desarrollo estabilizador, que a muchos autores dicen, en México no hay estado de bienestar, hay un desarrollo estabilizador, es el milagro mexicano. Pues aquí hay de economía, dos profesores que hicieron un libro que así se llamaba, El Milagro Mexicano, Fernando Carmona y otro, no me acuerdo. Bueno, pero después vino el neoliberalismo, a partir del 82 con Miguel de la Madrid, y la apertura democrática, el crecimiento económico, a través de que el Estado ya no regulaba la economía, sino era el mercado el que era el rector de la economía. La reducción, la OCDE nos exigía que México dejara de tener una política social importante, pero que le apostara más a la democracia y a la participación ciudadana, que es un concepto que se empezó a trabajar. Participación ciudadana o acción colectiva. Y empezaron las discusiones y los teóricos. En 88 nos dijeron hay un liberalismo social, según la tesis de Salinas, ¿no? Y todo el mundo empezó a hablar de liberalismo social y empezar a inventarse que no era otra cosa que la parte social del neoliberalismo, que implicaba que el mercado iba a satisfacer las necesidades del bienestar social a cambio de democracia. Nos dijeron, somos democráticos, somos un mercado de apertura. La proliferación de organizaciones, el beneficio a los partidos a través de un presupuesto. Después que decía Fox, hay un problema, empezó a caer el liberalismo, hay una polarización de la economía, el famoso 80-20, donde el 20% de la población concentra el 80% de la riqueza social y el 80% de la población se reparte el 20% de la riqueza social.
Esta polarización llevó a la generación de políticas públicas no de apoyo a la sociedad, sino de subsidio al consumo, que es lo que todavía tenemos. Porque no hay una política de apoyo a la producción, sino subsidio al consumo. Becas a los niños, apoyos a los adultos mayores, que no está mal, pero debería estar acompañado con una política de apoyo económico, de proyecto de desarrollo económico, que es lo que en este momento llegamos a los años 20, a los años del 2012, 2015, donde el problema es que la democracia ya no es redituable. Tenemos una democracia muy cara, pero que no se refleja en competencia electoral, no se refleja en participación ciudadana y no se refleja en competencia política. Entonces sale cara. Si no se dan esos resultados, hay que generar una nueva reforma. Y lo empezamos a ver desde el 2012. 2015, la reforma a empatar procesos electorales, a aumentar el requisito de votos para que un partido conserve su registro, a garantizar a la fiscalización de las campañas, a reducir los gastos sociales. Hoy, el presidente López Obrador presenta una nueva iniciativa. Dice que tenemos un elefante blanco que tenemos que reducir. ¿Qué es lo que tenemos? Ahora sí voy a sacar mi acordeón, ¿no? Hay puntos importantes. Uno de ellos es la necesidad de reducir en lo más posible los tribunales electorales. ¿Por qué es esto? Porque hay un tribunal electoral en cada estado. Y el problema es que todos los procesos electorales, por su propia naturaleza de falta de competencia y al mismo tiempo la polarización social y la violencia, ha obligado a la judicialización de los procesos electorales. Todo el mundo protesta, todo el mundo dice, no calificamos la elección, hay un problema. De hecho, acaban de sacar un reportaje, que a lo mejor sería interesante echarle un ojo, que se llama Votar entre balas, ¿no? En donde nos dicen que el crimen organizado hoy por hoy garantiza o controla la elección en el 30% del país. Y eso implica que imponen candidatos, dicen quién ganar, y si no están de acuerdo con el candidato propuesto, pues llevamos 34 muertos y aún no terminamos el proceso electoral, ¿no? Ahora, necesitamos tribunales electorales locales que de alguna manera garanticen esta judicialización de las elecciones, o la propuesta del presidente es que sea solamente el Tribunal Federal Electoral el que concentre todas las inconformidades electorales. Y esto es para desahogar o para centralizar los problemas de la discusión, para evitar las presiones locales de las élites locales, del crimen organizado y de las fuerzas políticas. Y creo que a lo mejor está bien. Me parece que podría estar bien siempre y cuando hubiera una correspondencia, un departamento, hubiera la capacidad jurídica y de personal para atender los casos. Hablamos de 300 distritos electorales. Hablamos de más de 2,000 municipios. Hablamos de 32 entidades. De ese tamaño es el asunto. Habría que pensarle bien. Ese es una de las partes importantes. ¿Por qué? Porque ¿cuánto cuesta el tribunal electoral?
si hablamos de 32 tribunales y uno federal, que duplican tareas, duplican demandas, y si no pasa uno, pasa en el otro, y si no, nos vamos con los magistrados electorales, que es un demonial de personas y un proceso muy largo que terminan calificando las elecciones hasta después de 6 meses de su elección. Luego viene también otro problema. ¿Por qué nacieron o de dónde surgieron los diputados de representación proporcional? Para garantizar esta competencia electoral, para garantizar la participación ciudadana. Es decir, hay 300 distritos electorales. Si un partido controla todos los distritos, tiene mayoría calificada de inmediato, pero el derecho a la minoría, el derecho a la participación proporcional de acuerdo a la presencia electoral, ¿se considera o no se considera? Se consideró en su momento. Por eso aumentamos de 300 a 500 diputados. 200 son representantes proporcionales de partidos de la oposición. Dependiendo de la cantidad de votos, es una representación. Hay diputados, hay partidos que solamente tienen 1 o 2 diputados, pero hay otros que tienen 100, 150, y eso les garantiza una movilidad política. Lo que dice la propuesta del presidente, quitemos los diputados de representación proporcional. Que todo aquel que gane una elección en su distrito sea el que represente. ¿Qué pasa si tenemos un partido que controla, un estado autoritario? No hay oposición, se diluye, desaparece. Habrá que pensar. Hubo muchas propuestas, de hecho hay muchas propuestas en cómo reducir el número de diputados. En eso todo el mundo está de acuerdo. 500 son demasiados. Es un gasto importante, sobre todo cuando 200 son diputados de proporción, que son los diputados del partido, ¿no? Aquellos que no hacen campaña, que están en la lista y saben que con los votos del partido van a llegar a ocupar una parte de la bancada. En eso estamos de acuerdo, todo el mundo está de acuerdo con que hay que reducirlo. La forma en que se van a elegir los 300 es donde está la discusión. El presidente dice elección directa y el que gane, ganó, pero hay una propuesta de que dividamos al territorio no por población, porque hoy los distritos electorales están determinados por la concentración de poblaciones. Y lo que dice, hay una propuesta es que sea territorial, no por población, lo cual sería un error, porque hay población, hay regiones del país donde no hay habitantes, ¿no? Están abandonadas, el desierto, las montañas, no hay habitantes, hay pueblos fantasma. Entonces, ahí también está la discusión. Está la discusión también de cómo regularlo. El INE es un elefante blanco. Tiene un sistema profesional de carrera electoral donde han ganado sus concursos para la plaza lo que llaman las OPLES, que son los organismos públicos locales electorales. Pero igual que en los tribunales electorales, son casi uno por distrito electoral. Son 300 OPLES. Crear un instituto electoral, pero también otro problema. ¿Cómo evaluamos a los gobernantes? ¿Cómo evaluamos la democracia? Con el único mecanismo que hemos aprendido, que son las encuestas. Entonces, la propuesta es formar el Instituto Nacional Electoral y de Consulta. ¿Por qué? ¿Por qué de consulta? Porque recordemos
que hay una reforma que habló de la revocación de mando. ¿Cómo hacemos para revocar el mando a una persona, a un gobernador, a un presidente, a un diputado, a un alcalde, a un presidente municipal? A través de una consulta. ¿Y quién tiene que hacer la consulta? El instituto. Un instituto que tenga esa calificación. Y eso nos permitirá entender por qué se está buscando esto. Otro de los problemas que tenemos es que tenemos 11 consejeros electorales y están en el cargo 9 años. Igual que en nuestro anterior, los gobernadores no se elegían todos al mismo tiempo, los consejeros electorales no se eligen todos al mismo tiempo. Se van eligiendo cada año, 2, 3. Este año se eligieron 3, entre ellos el presidente. Entonces, la propuesta es, son demasiados consejeros electorales. Reduzcámoslo de 11 a 7 y que no duren 9 años en el cargo, sino solamente 6, para que así solamente les toque evaluar una elección presidencial y no influyan en sus decisiones. ¿Por qué? Porque dependiendo de las coyunturas, qué partido está en el poder, qué partido tiene mayoría en el Congreso, es el que tiene la posibilidad de imponer a sus consejeros. Entonces, la propuesta es reducirlo a 7. ¿De dónde van a salir esos 7? Entonces, la propuesta es que sea una depuración de 60 personas, 20 propuestas por el Ejecutivo, 20 propuestas por el Poder Judicial, es decir, el Tribunal Electoral, 10 propuestas por la Cámara de Diputados y 10 propuestas por la Cámara de Senadores. De ellos, elegirlos. ¿Cómo elegirlos? ¿Por examen, insaculación o votación? La idea ahorita es hacer los exámenes, que calificaran por examen. Aquel que entendiera qué son las elecciones, que supiera la legislación y que garantizara imparcialidad en la evaluación de la elección, lo cual es imposible, porque son los partidos, son los diputados los que eligen. No podemos elegir a alguien que no tenga un vínculo con los partidos. Ellos son los que los ponen. ¿Cómo garantizamos imparcialidad? Ese es el problema que tiene enfrente esta propuesta. Y creo que por ahí va. No pudieron ingresarla en su momento. Tuvieron que aceptar a la consejera electoral, con la cual han tenido muchos problemas. Han tenido muchos conflictos, sobre todo por la fiscalización de los dineros, sobre todo por el proceso electoral y además, no podemos negarlo, de campañas anticipadas. Todas las campañas presidenciales, las 3, empezaron antes de tiempo. No formales, pero de manera real, hay una candidatura. Desde el momento en que tuvieron que separarse de sus puestos cada uno, particularmente Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, desde el momento en que tuvieron que renunciar a sus cargos para ser candidatas, en ese momento empezaron su campaña. Si no es que antes, cuando estaba la precampaña, cuando estaban discutiendo quién iba a ser el candidato. Recordemos, Marcelo, Claudia, incluso por ahí estaba Fernández Noroña. Ahí empezó la campaña. Casi un año de campaña lleva, de manera anticipada. Xóchitl no hizo menos. Había una competencia con Beatriz Paredes, había una competencia al interior del PAN, había una competencia, incluso al PRD propuso a alguien. Y otra vez una campaña anticipada, gastando dinero, con recursos no autorizados, no fiscalizados. Ese es el problema de la reforma.
Dice, ahora tenemos que fiscalizar, reducir. El INE ya no tiene por qué andar pagando campañas anticipadas. No podemos darle espacios que corresponden al instituto a campañas anticipadas, pero tampoco a campañas de partido, ¿no? Y de alguna manera, lo importante es la rendición de cuentas. Al mismo tiempo encontramos que en una alcaldía y en una presidencia municipal, no solamente es el presidente municipal, son síndicos, son regidores que también se eligen. Y dependiendo del tamaño del municipio y la población, es el tamaño es el número de puestos. Hay municipios que tienen hasta 2 o 3 síndicos y tienen 12 o hasta 18 regidores. Dice, hagámoslo efectivo, hagamos eficiente. Que se elige al presidente municipal y al alcalde, pero también reduzcamos la cantidad de puestos de elección, porque también nos sale más caro. Y además a lo mejor no es más caro, sino que la forma en que se eligen a los síndicos y a los regidores también tiene que ver con la proporcionalidad de votos. No es porque ganen, sino porque se les da una proporcionalidad de votos que van directamente correspondientes a la representación social, pero de alguna manera hay equilibrios de poderes. Se supone que al mismo tiempo son clientelismos políticos, que no hay una eficiencia directa, pero sí una situación diferente, ¿no? Entonces, las propuestas son así de sencillas. Una redistribución de los distritos electorales, ya sea por población o por territorio, que es lo que se tiene que discutir y que se tiene que proponer. La posibilidad de reducir las cámaras de diputados a 300, pero no solamente la de diputados, sino también eliminar en la Cámara de Senadores a la primera mayoría, es decir, reducir 1/3 la cantidad de senadores. El reducir el número de creación de un nuevo instituto, sustituir al que tenemos, el elefante blanco, quitar las organizaciones políticas locales, las OPLES, y centrarla en un solo instituto, el Instituto Nacional Electoral y de Consulta. Crear también un solo tribunal, reducir el número de consejeros electorales de 11 a 7 y que su duración sea de 9. Eliminar el subsidio directo a los partidos. ¿Por qué eliminarlo? Porque recordemos que el subsidio del partido va directamente proporcional al número de votos. Entre más votos tengan, más subsidio, tienen más apoyos. Lo cual, así está la ley. El problema es que hay un exceso, se está pagando a la militancia. Cuando uno milita en un partido, no milita para que me paguen, milito por convicción, no como oficio, no vendo mi militancia o no me alquilo para militar. Ese es lo que está pasando con los subsidios a los partidos. Los partidos han contratado militancia, operadores políticos. No es necesario muchas veces basarse en las políticas sociales, sino en la contratación de militantes y pagados a partir del subsidio que da el INE, perdón. Y de alguna manera eliminar ese subsidio implicaría reducir el presupuesto y solamente darle a cada partido los gastos de operación electoral. Es decir, lo que está pasando ahora. Ya no se les da a los partidos dinero para que hagan pendones o propaganda, sino el INE les asigna la propaganda y les da la publicidad necesaria. La militancia
la actividad en casas, los masivos y todo eso son responsabilidad del partido, pero debe pagarlo el partido. No tiene que pagarlo el INE, ni por tanto no tiene que subsidiarlo el INE, ¿no? Y hacer más eficientes los electorales, ¿no? Los procesos electorales. Otro problema es cuánto se gasta en el proceso electoral, en la capacitación para los funcionarios electorales, cuando ya existe tecnología para sustituir. Es decir, las urnas electrónicas. ¿Cuál es la ventaja de la urna electrónica? Que sabemos automáticamente cómo van cayendo los votos, a favor de quién, cuánta gente va votando. No sabemos quién votó ni por quién votó. Bueno, sí sabemos por quién votó, pero no sabemos quién votó por ese, ¿no? Porque están cayendo los votos, se van contabilizando y se va viendo la competencia, ¿no? Y así nos evitamos sorpresas. Únicamente en los lugares donde la tecnología no sea capaz de llegar por problemas de conectividad, entonces ahí sí poner casillas electorales y hacerla a la antigüedad. Pero también tenemos otro problema, el voto migrante. De hecho, tenemos un problema hoy con el voto migrante. Creo que se anotaron 144,000, ¿no? Y solamente dijeron, no, espérense, nada más podemos garantizar 20,000 votos, no tantos. Entonces, bueno, porque la posibilidad de que el migrante vote de manera electrónica, o sea, a través del Internet. Y no solamente el migrante, también las personas que están incapacitadas de acudir a la urna electoral, que puedan ejercer su derecho al voto, pueden hacerlo por Internet, ¿no? Y eso de alguna manera garantizaría la participación colectiva. Por otro lado, ¿cómo garantizamos que el partido tenga una acción? Le quitamos el presupuesto a los partidos para subsidio y los obligamos a hacer una participación ciudadana, a hacer una afiliación, a hacer una militancia, y de esa manera aumentamos su participación ciudadana. No popular, sino su participación de ciudadanos, y al mismo tiempo empezar a evitar lo que se ha dado en los últimos años, la profesionalización de los representantes. Eliminemos la reelección de los cargos. ¿Por qué digo que este es un problema? Pues hay diputados, hay legisladores que tienen más de 20 años en las cámaras y brincan del Congreso Nacional al Congreso local, a la Cámara de Senadores, regresan a la Cámara de Diputados, es decir, se la pasan de un lado. Y lo más importante, estos diputados que se han profesionalizado no ganan las elecciones en las urnas, son los de representación proporcional, son los de primera mayoría, lo cual los ha profesionalizado y se han convertido en los verdaderos caciques, los que dominan el Congreso, ¿no? Si no, volteemos hoy quiénes son los representantes de Morena, del PRI, del PAN, del PRD, del PT en la Cámara. ¿Quiénes son los que toman la batuta? ¿Quiénes son los que hablan? ¿Quiénes son los que votan? ¿Y quiénes son los que declaran? Son los representantes de mayoría. Entonces, evitemos tenemos que hacer una redistribución de los diputados y también la eliminación de los que tienen representación proporcional. Habrá que pensar si hay un derecho de minoría, cuál es la proporción real, ¿no? Que no represente el 40% de las bancadas, que es lo que hoy representan, el 40%. Podría ser un derecho a la minoría, pero solamente con el 20%. O sea, no reducir a 300, a lo mejor en 400,
pero no darles el peso del 40% de la representación a alguien que no ganó la elección en su distrito, pero es diputado porque es propuesto por el partido, ¿no? Y de alguna manera esta es la propuesta en general. ¿A qué se debe esto? Como les decía, hay un proceso económico. Ya no estamos en el neoliberalismo. Pasamos a un proceso de corresponsabilidad y correspondencia, es decir, la rectoría de la economía ya no está en el mercado, pero tampoco está en el Estado. Hay una corresponsabilidad, el Estado y el mercado comparten la responsabilidad de la economía. Al Estado le corresponden áreas específicas de desarrollo, de injerencia y de responsabilidad, y al mercado las suyas. Y esto implica la necesidad de reconfigurar la democracia. Ya los ciudadanos ya no somos consumidores, ya no somos clientes. Hoy los ciudadanos nos debemos de convertir en participantes. Nos debemos de convertir no en clientes, sino en ciudadanos activos. Esa es la invitación de la propuesta. Entender el nuevo modelo de acumulación, entender las nuevas condiciones económicas, pero también las nuevas condiciones políticas. Hoy la geometría política se cambió. Ya no sabemos quién es de derecha ni quién es de izquierda. Resulta que los de izquierda hoy parecen más de derecha y los de derecha parecen más de izquierda. Entonces, ahí el problema es identificar por qué se pasó esto. Porque el modelo económico transformó, las responsabilidades del Estado fueron otras y por lo tanto las acciones políticas, las acciones sociales se transformaron de manera diferente. ¿No? Pues no sé si quedó claro. Si tengan dudas, pregunten. Pues muchísimas gracias al doctor Valeriano. Yo creo que cierra muy bien esta ponencia, ¿no? Donde vuelve a vincular lo político, lo económico, lo social, la coyuntura, ¿no? Y de nuevo nos vuelve a dar esta idea de que las propuestas son integrales y están buscando una un nuevo plan, ¿no? Pero también yo creo que nos reafirma que seguimos en un sistema capitalista, ¿no? Que la propuesta de crecimiento, de desarrollo de la nación es distinta, ¿no? Y que pues abarca muchísimas de las iniciativas. Esta electoral, digo, a mí me sonó muy parecida a lo del Poder Judicial, ¿no? Esto de reducir, ¿no? Por un tema de eficiencia, de presupuesto, reducir de 11 a 7 consejeros, de 9 a 6 años, ¿no? Y igual tendrá la iniciativa de proponer 20 de ellos, ¿no? El Poder Ejecutivo, 20 el Poder Legislativo, 10 la Cámara de Diputados, 10 el Senado, y como que, bueno, a mí se me hizo familiar con la parecida, ¿no? Reducir el número de tribunales electorales, nos plantea, pero también es un reto enorme, nos habla de 300 distritos electorales, más de 2,000 municipios, 32 entidades, ¿no? También pone ya en el foco que el INE, pues es un elefante blanco, se ha vuelto caro, ¿no? Y creo que nos dota a nosotros los economistas o nos regresa todo el tema de los Chicago Boys, el liberalismo social, y pareciera que esta iniciativa nos habla de eficiencia y de nuevo cómo evaluamos la democracia, ¿no? La democracia, al parecer, en alguna literatura plantea que es parte del Estado superior del Estado, no es parte de una evolución del Estado. Entonces, pues no hay eficiencia en el presupuesto, está muy vinculado con los partidos, nos dice los votos electrónicos, el subsidio que da
el INE en función de los votos, ¿no? Esta compra, esta profesionalización de todos aquellos que están en partidos, esta ya fragmentación o se diluyó quién era de tal o cual partido o esta idea de conocer personajes en partidos comprometidos con ideas, con sus ideales. Ahora pareciera que brincan de un partido a otro y entonces dice, bueno, ¿qué está pasando? Es una propuesta nueva. Yo creo que nos deja ahí varias reflexiones que espero que tengan muchísimas preguntas y pasamos a la sesión de preguntas para que el profesor, ¿cómo quieres? ¿Pregunta por pregunta o hacemos un grupo de preguntas? Ok, entonces hacemos un grupo de preguntas, 3, ¿te parece? Y avanzamos. Gracias, gracias. Pues yo tengo 2, así que entonces van a tener que, le voy a dejar una a uno nada más. Ajá, es sobre una es sobre el proceso de corresponsabilidad que señalas. Mm, ¿Por qué aludes a que ya no existe el neoliberalismo si en realidad continúa el neoliberalismo con algunas aristas limadas solamente? Eh, Aunque hay una corresponsabilidad, sigue habiendo la apertura de mercado, sigue llamándose a la inversión extranjera. Entonces, como que ahí me mete ruido. Y la otra es, ¿por qué señalas que se busca democracia cuando la democracia sabemos que es que el pueblo mande? Y no nos preguntan cuáles candidatos, aunque votemos, eso ya están señalados. Ya están ahí peleándose y brincando de partido en partido, chapulineando. ¿Cuál democracia? Eso no es democracia. ¿Ok? ¿Alguien más? Bueno, yo también tengo 2 preguntotas. La primera, lo que usted había dicho sobre los votos electrónicos, ¿existe alguna medida que ya se haya comprobado para evitar que haya fraude? Porque en la gran mayoría de países donde se han implementado los votos electrónicos se ha acusado de fraude ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, como Trump acusó a Biden o acusaron a Lula en Brasil. Y la segunda, había dicho que a lo mejor los partidos serían una mejor idea que no se financiaran tanto de dinero público, sino que de las personas. ¿Eso no podría hacer que personas con mucho dinero y ciertos intereses se vean favorecidos por esos partidos al momento de que ganen? Aquí, sí. Muchas gracias por su ponencia, doctor. Me pregunto, espero que esté planteada adecuadamente porque me declaro un poco ignorante del tema, pero al escucharlo estoy reflexionando, tratando de pensar las implicaciones para el sistema democrático de nuestro país de acuerdo a estas reformas, porque me parece que lo que está de fondo es la discusión de la centralidad la centralización del poder político. O sea, centralizas las instituciones, pero también disminuyes a los consejeros, pero a la vez en las cámaras también disminuyes a la oposición, a las minorías. Digamos, ¿qué implicaciones podría tener esta reforma electoral con este nivel que creo que se pretende centralizar? Creo, es lo que alcanzo a entrever un poco. ¿Y cuáles serían los riesgos a largo plazo? Gracias. Bueno, empecemos por el principio. Y va a ser la pregunta final. Porque tengo un problema. Soy marxista. Y por lo tanto entiendo el proceso de crisis y recuperación como cambios en los modelos de acumulación de capital. Y a cada cambio de modelo de acumulación
Existe una transformación social y política en toda la sociedad, pero tenemos que partir de un principio, que es el sistema político. Y el sistema político de un país se construye y se genera a través de su historia, no de modelos económicos, sino de procesos sociales históricos. Entonces tenemos que juntar las dos. Si venimos de un proceso autoritario, el sistema político mexicano no es democrático, nunca ha sido democrático. Nacimos como un sistema autoritario, de una representación indirecta. Así se daban las elecciones en el siglo XIX. Cruzamos por una dictadura de Porfirio Díaz. Luego nos llevó al maximato y la construcción de un partido del Estado. En el 2000, cuando gana Fox, ganó Fox porque había una votación suficiente o porque en el Tratado de Libre Comercio teníamos la cláusula de democracia, que implicaba y que obligaba a que se cambiara hubiera un cambio de partido en el poder. Y eso obligó a una transformación de fondo. Por lo tanto, hubo cambios institucionales, pero no en el sistema político. Seguimos siendo un sistema político autoritario, conformado por partidos, conformados por élites y por grupos de poder que están dominando. No los hemos cambiado. Si nosotros hoy vemos quién dirige y quién está en las cámaras tomando decisiones, son los mismos desde hace 30 años. Eso quiere decir que hay una configuración real del sistema político mexicano y las implicaciones que se dan en estas transformaciones no es que se reduzca la democracia, se reduzcan los puestos. Y el problema es que no se han generado nuevos cuadros. Ningún partido ha generado nuevos cuadros. Incluso Morena no tiene cuadros nuevos. Son los mismos. Y ese es el problema que tienen que ver. Las implicaciones institucionales tienen que generarse a partir de eso. Ahora, esto tiene que ver también con los modelos de acumulación. Y entonces yo decía, el neoliberalismo aparece en el mundo en 1900, tiene fecha de nacimiento, la Ronda de Uruguay en 1972. Y aparece el GATT, aparece un montón de condiciones y las exigencias de apertura de mercados y la exigencia también de democracia. A pesar de que América Latina estaba sumergida en golpes de Estado. Hasta que en 1978-79 aparece la necesidad de la democracia. ¿O por qué Argentina pasó a la democracia? ¿Hubo una revolución? ¿Hubo un desgaste de los militares o una obligación de la sociedad argentina de pasar del golpe militar a una democracia simulada con Alfonsín? Lo mismo le pasó a Brasil y a toda América Latina. Cambió, ese es el neoliberalismo. Se convirtió en un modelo de acumulación que polarizó, que transformó y hizo inviable ya el neoliberalismo en la crisis del 2010, lo cual implica una nueva transformación. Seguimos siendo capitalistas, sigue habiendo capitalistas, pero por ahí hay un texto que da avisos, igual que Hayek escribió La libertad de elegir o Tiempos de servidumbre, no sé, de libertad de elegir es de Friedman, pero Tiempos de servidumbre de Hayek, donde hacía una crítica del Estado autoritario, del Estado totalitario y del poder, y decía, ahora necesitamos entrar al liberalismo. Hay un texto de Anthony Giddens que se llama La tercera vía, donde explica el por qué se cansa o por qué se agotó el neoliberalismo y la necesidad de construir una tercera vía de corresponsabilidad. Es decir,
Aquí el asunto es que ¿quién tiene la rectoría de la economía? Si la rectoría de la economía la tiene el Estado o la tiene el mercado. Si la tiene el mercado, entonces renunciamos a las políticas sociales. Le damos al mercado toda la posibilidad de inversión, le damos la competencia y todo eso. Por lo tanto, hay que cambiar el asunto. Hay que ser corresponsables. La rectoría de la economía es una corresponsabilidad entre el Estado y el mercado. ¿Qué le toca al Estado? Al Estado le toca la infraestructura, le toca las políticas sociales. Al mercado le toca la innovación tecnológica, la inversión, el empleo y el crecimiento económico. Esa es la corresponsabilidad. No es que seamos neoliberales, ya se acabó. Por lo tanto, la democracia tiene que reducirse. Y nos vamos a la pregunta, ¿qué pasa con los procesos electorales? Si ha habido elecciones criticadas, cuestionadas, porque ¿quién controla los softwares y los hardwares? Si tenemos un software o un hardware inviolable, entonces podemos establecer la transparencia electoral. Pero tenemos un problema de fondo en un sistema autoritario como el mexicano. Se llama confianza. Tenemos una crisis de confianza en las instituciones y particularmente en las instituciones electorales. Por eso legitimamos las críticas al INE, legitimamos las críticas al sistema electoral, porque no confiamos en él. ¿Podemos entrar a una urna electrónica sin confianza? No, porque pensamos que ya nos están alterando el voto, que ya nos están observando, que ya se están hackeando los resultados, ¿no? El código Hildebrando del 2006, ¿no? La elección no se perdió en las urnas, se perdió en el conteo, se perdió en el INE. Aguas. Entonces, a partir de ahí tenemos desconfianza. ¿Por qué no confiar hoy en que puede haber un software no violado, con candados suficientes, con guardias, con cortafuegos, con todas las innovaciones tecnológicas posibles, a lo mejor lo más simple del mundo, pero que permitan el conteo electoral con las urnas? Es más transparente que las boletas. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado que a las 4 o 5 de la tarde hemos visto que muchas urnas son hurtadas, robadas, y después aparecen las urnas en los distritos electorales llenas por arte de magia. ¿Qué es más confiable? ¿El robo de urnas o el voto electrónico en donde voto por voto va apareciendo en ese momento? Esa es la intención. Esa es la propuesta. No es mi propuesta, es la propuesta que está presentándose. Estas son las condiciones y esta es la posibilidad de hacerlo. Estas condiciones nos permiten llegar a eso. Pero seguimos teniendo el problema de la confianza. No confiamos en las instituciones. Y lo primero que tiene que ganarse una institución es la confianza. Si no lo ha logrado, el problema es que cualquier reforma que se haga no va a funcionar. Porque va a carecer de credibilidad y por lo tanto de legitimidad, ¿no? De alguna manera, y eso también tiene que ver con el financiamiento. No se trata de que el financiamiento sea únicamente de los militantes, sino también fiscalizar el financiamiento de los partidos. Ojo, ¿quién está financiando parte de las campañas locales? Diputados, presidentes municipales que están compitiendo, repartiendo riquezas, repartiendo despensas, repartiendo cosas que no están fiscalizadas. Aguas.
El financiamiento no solamente es cuánto tiene el partido, sino en qué lo está gastando. Y regular el financiamiento del partido de ver sus finanzas, de cuántos ingresos tiene, si son ingresos de su militancia, es decir, cada militante tiene que dar una cuota o tiene que hacer acciones para el partido para que se financie. Y quitamos lo que hizo Delfina en Texcoco y lo que está haciendo en el Estado de México, el diezmo. Y no solamente fue Delfina, antes habían denunciado ya por ahí a una delegada, particularmente en mi pueblo, Iztacalco, ¿no? A Elizabeth Mateos también la acusaron de los diezmos. Y no solamente a ella, ¿no? Hoy entendemos que el problema del financiamiento es muy complejo. ¿Cómo sacamos al narco del financiar partidos? Cortándole las alas, fiscalizando sus recursos, fiscalizando los gastos de campaña, los reales, ¿no? Y entonces ese financiamiento es lo que tenemos que fiscalizar. No solamente cuánto se le está dando, sino que a lo mejor esto obliga a que el partido genere cuadros, genere movimientos, genere militancia, que es lo que se está buscando que no existe. Es lo que se buscó desde 1976, con la esperanza de que los movimientos existentes nutrieran a los partidos. No sucedió. En los años 70 habíamos un montón de organización, habíamos, porque yo era parte de la bola, de la banda, que éramos antipartido, antielectorales. Y decíamos, ni reforma ni registro, lo que queremos es revolución. Y después valió madre. En el 88 nos cambiaron la historia. Y la discusión ya no era cómo nos metemos, no era cómo nos mantenemos al margen, sino cómo nos metemos al partido, sin discusión. Digo, habíamos muchos que sobrevivimos, pero yo me acuerdo que aquí en la Facultad de Economía, aquí en esta facultad, en el Ho Chi Minh, había una asamblea en 1989 en donde decían, yo pensé que íbamos a discutir qué iba a pasar con la izquierda, y no el orden del día, cómo nos metemos al partido. Digo, lamentablemente, eso fue lo que pasó en el 89. ¿Qué pasó en esa militancia? No hubo una acción. Se nutrió, se formó el PRD con militancia de un montón de organizaciones que estaban metidas ahí, pero al momento en que ya no les dieron chance de entrar a los órganos de representación, empezaron a ser marginados y empezaron a llegar los priistas a ocupar puestos de dirección y puestos de representación, y muchos del PRD dijeron, ya no juego, se salieron. Ese fue el origen de Morena. ¿Y qué está haciendo Morena? Lo mismo que hizo el PRD en el 94. Aguas. El proceso fue muy rápido. Antes de 6 años, su lista de priistas ya creció. Pero también creció como en las listas de los plurinominales, ¿no? Digo, a mí me sorprendió ver a Alejandro Murad en la lista de los plurinominales. Digo, con todo respeto a los de Oaxaca, ¿no? Es una falta de respeto, pero ahí está. Y qué bueno, ¿no? Pero la bronca es, ¿creemos en ese financiamiento? ¿Creemos en esas instituciones o seguimos en la desconfianza? Si seguimos en la desconfianza, cualquier cosa que se proponga, cualquier reforma que se haga, va a ser descalificada. ¿Por qué? Porque ya no creemos. Porque ya nos engañaron muchas veces. ¿Por qué nos engañaron? Porque venimos de un sistema político autoritario que no hemos cambiado. No ha cambiado el sistema político porque no ha cambiado la sociedad. Tenemos que transformar la sociedad para cambiar el sistema político. Lo que sí ha cambiado es el modelo de acumulación. Entonces, ¿qué le toca a la sociedad en ese sentido? ¿Cómo fortalecerlo?
en el estado, en estado de corresponsabilidad, en esta parte de la de la práctica social que tiene el Estado, necesita la organización social, la participación colectiva, la acción colectiva. Por eso decía, hay un subsidio al consumo, pero tiene que ir acompañado de una política social de construcción, de desarrollo económico, que es lo que falta, que es la otra responsabilidad que tiene el Estado. Y para eso necesita la participación ciudadana que forme, que genere grupos de apoyo, proyectos económicos y asociaciones de producción, que no existen. Y eso es lo que tenemos que construir. Eso es lo que tiene que ver. Digo, aquí yo no estoy casado con la reforma de Morena. Yo estoy explicando la reforma de Morena, pero estoy explicando por qué se presenta en este momento y a eso atribuyo como hipótesis la creación de un nuevo modelo económico de corresponsabilidad y correspondencia. Es decir, una corresponsabilidad, pero también una correspondencia, como recordemos el primer libro de López Obrador, los 50 puntos. ¿O no se acuerdan de él? Derechos con obligaciones. ¿No? Lo dijo López Obrador en el 2006. Sus 50 puntos. Sus 50 puntos es la tercera vía. Revisémoslo. Y ahí viene. Ahí está el libro de López Obrador. No, el de tercera de Tony Blair. No es cierto. Anthony Giddens. Y Tony Blair fue el que lo llevó a cabo. Pero López Obrador escribió un libro que se llama los 50 puntos. Esos 50 puntos, revisemos. Tiene que ver todo con Giddens. Esa es la propuesta. Por eso lo digo. No sé si contesté las preguntas. ¿Alguien más? Bueno, una parte de lo que está ahí es digamos que de lo que presenta López Obrador es la reforma del 22, ¿no? Pero hay otras partes que ya no están, ¿no? Particularmente a mí me salta el planteamiento de Pablo Gómez, que fue el que hizo todo el problema de los listados, ¿no? Para hacer las listas, la elección por listas de partido, ¿no? Y ahora ya no está dentro de este planteamiento, como que está más atrás este planteamiento y solamente va a refuncionalizar los problemas de funcionamiento del INE con este Instituto Nacional Electoral y de Consulta, y va a otras a reducir las cámaras y hacer más barato el proceso electoral. Pero aquí él mismo plantea el problema de la calidad de la democracia que está queriendo tener ahí, ¿no? Y yo creo que esa es una de las cosas que necesitamos reflexionar más, tanto en su relación con la economía como en la forma de la democracia, ¿no? Porque finalmente, bueno, uno se pone a pensar, bueno, si los procesos electorales van a estar tamizados o pasados por el tamiz de las encuestas, ¿no? Cuando esto en otros países es impensable, ¿no? Y además, simplemente uno va a lo que es la propia encuesta, ¿no? La encuesta nacional para la elección de candidatos en Morena, me parece que fue de 10,000 cuestionarios, en un universo como el de nuestro país, pues resulta que a lo mejor de Distrito Federal fueron 500 o menos cuestionarios, ¿no? Y entonces, si lo ves a nivel de la Ciudad de México, pues sucede que en mi colonia pues nunca hubo
ningún consultado, ¿no? Y eso es pues muy sintomático de que esto no puede ser la democracia que uno quiere o en la que uno puede participar y ser consultado. Eso es totalmente cerrado, ¿no? Para el conjunto de la población. Eh, este problema de ciudadanizar los órganos electorales, pues eso es solamente un buen comentario porque en realidad no está pasando eso, ¿no? Ni están pensando en cambiar las cosas, ¿no? Y en eso coincido con lo que está planteando el doctor Valeriano en el sentido de que debe de cambiar la sociedad, pero debe de cambiar de una manera diferente, ¿no? O sea, eh, si seguimos en la dinámica que está planteando este proceso, pues sucede que vamos a terminar como en la otra ocasión, ¿no? Con los chuchos decidiendo todo, ¿no? En el PRD y las bases ausentes de todo, ¿no? No digo porque estemos dentro de Morena, pues el problema no es ese, ¿no? El problema es que como sociedad no tenemos un referente, ¿no? Y yo creo que sí es importante, pues, reflexionar sobre la democracia que queremos, una democracia participativa, una democracia que también construya poder, ¿no? Porque esa es la otra cuestión, ¿no? O sea, si no empoderas a la sociedad frente a estos sujetos políticos, pues no va a haber cambios, ¿no? Gracias. Según lo que planteas, podríamos entender que las 20 reformas están encaminadas a esa corresponsabilidad. Y si es así, ¿a dónde posicionan a la población? ¿Sujeto u objeto? Para cerrar, nadie más. Yo te tengo una pregunta sobre la representación plurinominal. ¿De dónde sale esta idea? O sea, ¿de dónde surge esta parte que representa a los partidos y la otra en términos de elección? ¿Y cuál es el riesgo de eliminarla, ¿no? Si ya no tiene ningún caso estas postulaciones plurinominales. Ahora sí. La pregunta de Zoila. Mira, el problema es muy simple. El asunto es que va ligado con lo de Celso. ¿Qué democracia queremos? Si es una democracia electoral, nada más de candidatos y votos, pues lo podemos dejar así de simple. Pero si debemos construir una sociedad democrática, implica una participación y un compromiso de la sociedad. La construcción, como dirían algunos autores, particularmente Foucault, debe ser construida desde abajo. La sociedad tiene que construir su democracia a partir no solamente de elecciones, sino de una vida democrática, de responsabilizarse de las acciones, de vigilar, no solamente de votar, sino de ver cuál es el proyecto por el que se está votando y trabajar junto con él. No se trata, la jornada electoral no se acaba con el resultado electoral, sino con las tareas que vienen para la sociedad. Si empezamos a construir una sociedad a partir del proyecto de nación y la gente vota por eso y se compromete con ese voto, con ese voto, implica la construcción de organizaciones sociales, implica la participación y la colaboración para que el proyecto se lleve a cabo. De otra manera, solamente nos vamos a quedar en la acción de voto. Y entonces sí nos convertimos solamente en objetos, no en sujetos. Sino lo que se trata es de convertirse no solamente en sujetos, sino en actores políticos que puedan cambiar y ser los promotores y los impulsores del cambio. Esa es la tarea. Para eso se vota, por eso las propuestas, por eso las discusiones, empezar a discutir por quién vamos a votar y para qué vamos a votar por él o por ella. Si se va a construir un proyecto de nación, debe ser colectivo. Y empezamos a trabajar y convertirnos en sujetos. Y eso implicaría
el compromiso de llevar a cabo acciones colectivas que permitan el fortalecimiento y llevar a cabo el proyecto de nación. Si esto no funciona así, quiere decir que la ciudadanía tampoco cree en en su elección. Vota como elegir qué marca de papel de baño queremos, ¿no? El que hay en el mercado o o que preferimos. No se trata de elegir, se trata de votar responsablemente, implica compromiso con el voto. Y entonces nos convertimos en ciudadanos y entonces sí hagamos una democracia real en participación colectiva y transformemos no solamente un partido, sino a la sociedad a partir de acciones colectivas, que dé como consecuencia una sociedad democrática, ¿no? Y entonces entramos en un proceso. Ahora, este proceso tiene que tener el derecho a la minoría, ¿no? Por ahí había un viejo autor que se llama John Stuart Mill, en donde decía, la tiranía de la mayoría no necesariamente tiene que ser imposición. Y entonces John Stuart Mill hablaba del derecho a la minoría, el derecho que la minoría tiene para participar, de ahí vienen las plurinominales. ¿Cómo aceptamos aquel que tiene buenas ideas, que tiene buenas iniciativas, pero que no ganó, porque no contó con el apoyo? ¿Y cómo le garantizamos representación a la oposición para ampliar la visión de la democracia y generar una eficiencia electoral y una competencia electoral real con representaciones? De ahí viene la idea. Hay un riesgo si los quitamos, entonces quitamos el derecho a la minoría. Y entonces hablamos de una tiranía de la mayoría. No sé si ya te hay unas preguntas. ¿Ya no? Hola, buenas tardes. Primera, quiero aclarar que no sé nada de economía, no sé nada de política, nada más llegué a estudiar arquitectura y ya, y soy pésimo como arquitecto. Bueno, a ver, llegué tarde, pero bueno, lo que escucho de las intervenciones. Me recordó lo siguiente, el dramaturgo Voltaire dice que no hay obras buenas u obras malas, que hay actores buenos o actores malos. Entonces, una pésima obra en la escena no es culpa del dramaturgo. Entonces había que culpar a quienes la representaron de manera errónea o con atingencia. Bueno, esa es una parte. Eso me llevó a lo siguiente. Dice usted que hay una crisis de credibilidad en el asunto de la democracia, pero ese problema de la falta de credibilidad no es exclusiva de México, América Latina, es universal, creo yo. Sucede en todos los países de cualquier tendencia o corriente de pensamiento. Pero creo que también una crisis de identidad comunitaria democrática. No sé si esté bien o mal dicho, pero esa falta de identidad particularmente la puede uno observar en su práctica, pues puedes decirlo pomposamente, su militancia política, ¿no? Que ya entonces también en crisis, porque en estas organizaciones de militantes la pregunta sería, además de prácticas de base para generar conciencia participativa de lucha, tendríamos que pensar, o pregunta en ese sentido, cómo convencer o incentivar a la militancia para que la militancia incentive la participación de los ciudadanos.
sobre todo en un momento histórico en el que los jóvenes están en crisis de identidad como personas. Entonces, es un problema que me parece que es serio y lo vemos no solamente en la academia, lo vemos en la vida cotidiana y peor aún, en alguna participación en un frente de organizaciones socialistas, de repente los chavos que participan ahí no tienen la más elemental idea de lo que están haciendo. Y si no hay un convencimiento del individuo acerca de de la intencionalidad de su militancia, en consecuencia, el proselitismo para incorporar gente en esa militancia, pues me lleva a una crisis de revolcón absoluto. ¿Qué haríamos entonces? Esa es mi pregunta. ¿Qué sugiere que hagamos en el terreno de la militancia para incorporar a los jóvenes de ahora? Porque esos son el futuro de nuestra práctica político o militancia política. Bueno, lo dejo ahí. Ojalá que haya sido claro. Bueno, pues es un tema, bueno, felicito al doctor Valeriano, aprendo mucho de usted, es un tema que yo no trato de evitar, aunque sí me interesa. Yo creo que es esa cuestión de ahora sí que verlo como que es casi imposible influir por parte de nosotros de la ciudadanía, de cambiar esa realidad que tenemos, de cómo se organiza el sistema electoral. Y entonces elegimos entre votar y no votar. Entonces, hay mucha gente no vota, ¿no? Entonces está esta cuestión de no acudir a las, este, a las votaciones y para poder determinar esta posición. Entonces, el no votar, también implica esa desconfianza. Entonces, parece que tampoco los partidos lo toman en cuenta, se conforman con los que votan y ya. Y está señalando que ese porcentaje que no vota, pues es un público que no está satisfecho, ¿no? Con lo que se le ofrece. Entonces, ahí es un asunto que me parece falta más interpretar por qué no vota ese porcentaje que está implicando. Y bueno, la parte de la construcción de un proyecto de nación creo que nos corresponde mucho como universidad, porque pues el país, el pueblo espera mucho de nosotros y tenemos una tarea, funciones, compromiso al respecto. Y desde aquí, pero también pues em, se escuchan muchas propuestas muy interesantes desde la universidad y se ignoran por afuera, ¿no? De las instituciones gubernamentales no buscan en la universidad ideas, proyectos y demás, que se pueden hacer maravillas con toda esta gente que se ha formado y no ocurre esto. Y pues eh, en términos ya de cada quien en su municipio, en su alcaldía, pues es difícil el cambio. Es difícil el cambio porque eh, hay no solamente, bueno, son redes de poder. Por ejemplo, cuando fue lo de la reforma de la educación en la época del 2013 con Peña Nieto, me tocó escuchar hasta sacerdotes hablando a favor de la reforma educativa, cuando desde dentro del magisterio, pues nosotros sufrimos todas las consecuencias y gente que se supone, bueno, que tiene una formación profesional, también hablaba que había hecho se había metido un gol Peña Nieto con esas reformas, por donde quiera la avalaban, sin saber lo que estaba ocurriendo dentro del magisterio. Entonces, pues, allí las alianzas, ¿no? Que hay para poder cobijar ese tipo de acciones y difícil es construir desde abajo. Pero bueno, pues la cuestión es que se tiene que hacer, finalmente se tiene que pasar por ahí. Gracias. Ya cerramos. A ver. Igual que el profesor, yo no sé nada de economía y tampoco sé de política. Yo, el problema es justamente el asunto de qué ha pasado, dónde se pervirtió el asunto. Cuando hubo un financiamiento a los partidos, se empezaba a pagar a la militancia.
y el militante dejó de participar por convicción y empezó a militar por un pago. ¿Cómo convenzo al otro de que milite en el partido y no le paguen? Pues, oye, pues a ti te pagan y a mí también, yo quiero también que a mí también me paguen, ¿no? Me afilio, pero me vas a pagar. Participo, pero me vas a pagar. La pregunta no era si estoy convencido, si conozco al partido, si conozco el proyecto de nación, si conozco lo que busca cada partido, si conozco qué es lo que busca. No, milito porque van a pagar, porque ofrecen un puesto, porque si colaboro en la elección, con mi recompensa va a ser un cargo, un puesto. Y eso es lo que pervirtió el asunto. Ahora, ¿qué hacemos con los jóvenes? Con nuestro quehacer cotidiano. El problema es un asunto de reconocimiento. ¿Y cómo se reconocen? ¿Cómo se identifican los jóvenes entre ellos? No todos se identifican igual. Hay un universo gigante entre los estudiantes de la universidad, sobre todo nada más en la UNAM hay un universo nada, ¿no? Entre la diversidad, los ecologistas, las tribus urbanas, los feminismos, en los anarcos, los militantes, los no militantes, los yuppies, o sea, el universo. ¿Dónde los identifica? ¿Dónde se identifica cada uno y dónde se reconoce a sí mismo y si es capaz de reconocer y aceptar al otro? En tanto no exista esto, no va a haber unidad. Los jóvenes, los movimientos estudiantiles en la UNAM, que también es parte de mi quehacer, de lo que he estudiado, es que se levantan cuando les pisan los callos, ¿no? En 66, con el pase automático. 68, el bazucazo. 71, la huelga en Nuevo León. En 75, 73, 75, el sindicalismo universitario. 77, la entrada de la policía. 79, el inicio de las revoluciones en Centroamérica. En 87, las reformas de Carpizo. En 99, las reformas de Barnés. Todos ellos, los estudiantes se han sentido agredidos y se han movilizado, se han identificado. Eso es en la UNAM. En otras universidades pasa lo mismo. No hemos entendido el proyecto de nación, ¿no? Si cada partido tiene un proyecto de nación o es el mismo proyecto de nación para todos los partidos, es donde perdimos la geometría política y cada partido y cada gobernante aplica de manera personal la coyuntura histórica que toca y aplica el proyecto.
¿Cómo construimos imagen? ¿Cómo construimos una sociedad diferenciada si no participamos desde adentro? El motor de muchos de los movimientos, de muchas de las ideas, han salido de la universidad. Dice, no nos hacen caso ahorita. No, el problema no es que no nos hagan caso ahorita, sino que nuestros alumnos, los egresados de estas universidades, van a estar en los puestos importantes y ellos van a ser los que van a generar el cambio. A nosotros nos toca formarlos, pero con compromiso, con calidad y responsabilidad. Y así nos toca meternos a todos la mano, actualizarnos. Y no es un asunto de edad, es un asunto de compromiso. Y así lo veo. Digo, a lo mejor porque tengo un problema también, o sea, así como soy marxista, soy militante desde los 12 años. Entonces, pues, yo sigo en la militancia, aunque ya no tengo partido, ¿no? Pero sigo dando patadas donde se puede, sigo solidarizándome donde se puede, me sigo haciendo presente donde me invitan y donde no también. Pero pues es un asunto mío, pero los demás también he echado a perder muchas generaciones y creo que eso es lo que me ha permitido decir, hay alumnos egresados que están dando la lucha, están haciendo el cambio y que están en los lugares en donde están proponiendo cosas, ¿no? Y creo que así lo logran. No sé si tengan más preguntas. Pues muchísimas gracias. Creo que es un cierre excelente el que acabamos de tener. Pues recordarles que efectivamente lo que estamos hablando es de un proyecto de nación distinto, que pareciera que le quieren dar continuidad, ¿no? Con esta lista de iniciativas y de tareas para el siguiente gobierno y que pues somos sujetos, ¿no? Que podemos participar y el Estado no es de ningún modo un poder impuesto desde fuera de la sociedad, tampoco es la realidad de la idea moral, ni la imagen y la realidad de la razón, como afirma Hegel, es más bien el producto de un determinado grado de desarrollo de la sociedad, es la confesión de que esa sociedad se ha enredado en una irremediable contradicción consigo misma y está dividida por antagonismos irreconciliables que no pueden conjurar. Pero a fin de que estos antagonismos, estas clases con intereses económicos en pugna, no se devoren a sí mismos y a la sociedad, y que sea una lucha estéril, se hace necesario un poder situado aparentemente por encima de la sociedad y llamado a amortiguar el choque, a mantenerlo en los límites del orden. Y ese poder nacido de la sociedad, pero que se pone por encima de ella y se divorcia de ella más y más, es el Estado. Entonces, pues no somos ajenos a estas iniciativas, ¿no? Las podemos cambiar, modificar, podemos construir una sociedad. La forma más elevada del Estado es la República Democrática, que en nuestras condiciones sociales modernas se va haciendo una necesidad cada vez más ineludible y que es la única forma de Estado bajo la cual puede darse la batalla última y definitiva entre el proletariado y la burguesía, y no reconoce oficialmente diferencias de fortuna. Entonces, a manera de conclusión, creo que la democracia en la administración, la fraternidad, la sororidad en la sociedad, la igualdad de derechos y la instrucción general inaugurarán la próxima etapa superior de la sociedad, para la cual laboran constantemente la experiencia, la razón y la ciencia. Será un resurgimiento de la libertad y la igualdad y la fraternidad de las antiguas gens bajo una forma superior. Federico Engels, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Yo lo dejaría ahí y le pediría al profesor Armando Cabrera si puede concluir las jornadas de discusión, por favor. Y ahorita los invitamos a que pasemos a comer algo acá afuera.
Hola, buenas noches. Saludamos este evento, un evento necesario, urgente, que permita repensar los grandes problemas de la nación, los grandes problemas de la humanidad y siempre el debate, el análisis, el diagnóstico, las posibilidades de atender un pensamiento crítico, pero también un pensamiento autocrítico, nos permite ir valorando, construyendo las posibles alternativas. No basta con describir el mundo desde una perspectiva empírica, se necesita un cuadro teórico, histórico, profundo, que le dé un nuevo sentido, buscar una nueva epistemología a raíz de los fundamentos científico-tecnológicos en un contexto donde los nuevos patrones de acumulación de capital, las contradicciones propias del capital, van determinando transformaciones que van desarrollándose en diferentes momentos, en diferentes etapas. De ahí la importancia de este momento histórico para poder atender la discusión de los grandes temas que debemos estar atendiendo, pero que además se vinculan con una nueva posibilidad en torno a los planes y programas de estudio que estamos vislumbrando. Es un tema sustancial que tiene que amarrarse, que se tiene que concretar. Hemos estado atendiendo que muchos de los problemas que se valoran al interior de la propia facultad, pues han sido rebasados por la propia realidad. Y es una realidad que debe de ser atendida no solamente en los centros universitarios, en la academia, en diferentes ámbitos de la vida, digamos, educativa, sino también tienen que ser valoradas a nivel de la relación con el conjunto de las posibilidades con el pueblo trabajador, con la sociedad, con los pueblos originarios, con el mundo rural, con el mundo, digamos, del conjunto de posibilidades que están dentro y fuera de la propia universidad. De ahí la importancia sustancial de seguir fomentando el debate, el análisis, el diagnóstico, las propuestas, porque evidentemente la nación lo demanda. Ese es el reto. Y en un momento determinado, valorar que ciertas propuestas, ya sea desde el poder o desde las bases social, permiten interrelacionar elementos que puedan ser factibles en un momento histórico y en un momento de coyuntura. En ese sentido, saludamos este evento, un ejercicio interesante, muy desgastante, pero importante para poder atender entonces las posibilidades en el corto, mediano y en el largo plazo de una alternativa diferente al mundo actual. Felicidades. Muchas gracias. Pues muchas gracias. También agradecemos mucho a la Facultad de Arquitectura que nos arropó con dos foros muy interesantes sobre vivienda social. Aquí hay varios ponentes y sobre comunidades indígenas. Y entonces damos por clausurado el foro con la ponencia del doctor Valeriano. Muchísimas gracias y los invitamos a tomar algunos bocadillos. Gracias por a todos.